Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir y reflexionar en conjunto, y también muchas felicitaciones al trabajo de GIGAP. Estoy francamente admirada de lo que han conseguido y respeto y doy honores a eso, a esta capacidad de convocar y hacernos reunirnos para conversar de los retos que tenemos en el tema público. Yo quisiera comentarles 4 grandes ideas a partir de la experiencia de mi trabajo en el Consejo. La primera se refiere a un poquito de recordar, yo sé que lo tenemos bien presente, ya he hecho tocarles algunos de estos recordatorios del contexto en el que vivimos hoy día, y como los retos que estamos enfrentando, cómo eso está desafiando nuestra concepción y nuestra práctica de lo público. A partir de ello, dar cuenta de unas categorías de tipos de innovación que podemos abrazar. Para mi gusto hay como 3 que se pueden reconocer y las 3 son necesarias. Y finalmente, desde la experiencia del Consejo, que es desde donde les voy a hablar todo el tiempo, comentarles algunas pistas de lo que hemos aprendido en la evolución de un trabajo de 12 años en esta institución. Esas son las 4 ideas y voy a tratar de ir recordándolas para marcarlas como objetivo de mi presentación. Bueno, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo hoy día nació como Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Su cambio de nombre tiene que ver con esta historia que pretendo relatar a través de estos temas. Y es un consejo asesor de la Presidencia de la República que busca orientar las políticas en innovación en Chile. Y ya lo que provocaba Carles al principio nació fundamentalmente para dar orientaciones de cómo el sector público apoya la innovación en el país y la ciencia y el desarrollo tecnológico vinculado con ella. Y sin embargo, en estos 12 años de existencia ha ido más bien expandiéndose hacia cómo el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación en su diversidad apoya al sector público en general. O sea, cambia un poco el foco de la relación, desde que cómo el sector público apoya la innovación a cómo hoy día el avance científico-tecnológico puede ser una herramienta que apoye y es una herramienta fundamental para apoyar la labor de lo público. Creo que este cambio es bien distintivo y resume harto de lo que ha sido nuestro aprendizaje y nuestra atención interna. Hay otro elemento que me parece que es distintivo y que da cuenta de esta evolución de la que les quiero comentar, y tiene mucho que ver con el contexto que hoy día vivimos. Hoy día estamos desafiados, como lo decía mi colega antes, acá, a un mundo que tiene un avance científico-tecnológico que está provocando cambios acelerados que alcanzamos escasamente a reflexionar y muchas veces simplemente a reaccionar. Veníamos conversando en el café recién, todo un tema con la identidad, de identidades nuevas que surgen. O sea, tenemos una identidad informática, el nivel de información que se maneja respecto a nosotros es mayor al que nosotros podemos conocer, y eso nos da una identidad en las redes sociales, y al mismo tiempo uno podría hoy día empezar a hablar, y se empieza a hablar de una identidad genética, porque vamos a tener la posibilidad de intervenir genéticamente lo que somos, de crear partes de nuestro cuerpo afuera, y esta como diversidad de identidades nos supone desafíos que no habíamos enfrentado antes y que nos atrapan. Solo en el caso de Chile llega Uber y muchos años después todavía no se sabe bien qué hacer. Supongo que eso también pasó en los otros países que están acá. El tema, por ejemplo, de los autos eléctricos y la decisión de frente a una posibilidad de choque, si la decisión va a recaer en el algoritmo, va a programarse para defender la vida de quienes van adentro del auto o quien tiene la posibilidad de ser atropellado, cuál es la prioridad. Esos tipos de temáticas estamos ya teniendo que abordarla y son crecientes. Y frente a estos retos, una mayor conciencia de la crisis ambiental, los efectos del cambio climático, una emergencia de poderes que se organizan y se articulan a través de las redes sociales y ponen en jaque a grandes empresarios y también a grandes políticos. Todo ese mundo que está dándonos vuelta, como cuando uno, no sé si les pasó alguna vez, supongo cuando niños, o incluso cuando grandes, que la ola nos da estas vueltas y uno no sabe dónde terminó, en qué parte de la playa.
toda esta dinámica tan cambiante, yo creo que nos tiene en una crisis de lo público que nos desarma de alguna manera, nos pone en un cierto desconcierto, que muchas veces se convierte en parálisis y que otras veces se puede convertir y se convierte en oportunidad de una revisión profunda de qué estamos haciendo, cómo podemos organizarnos de una manera distinta para hacernos cargo de los temas públicos, entendiendo como los temas públicos que ellos nos importan como sociedad, ¿no? Volviendo en esta reflexión desde el Consejo, nuestro cambio de competitividad al desarrollo tiene que ver con entender que las dinámicas que vivimos no tienen por separado el tema económico del social y el ambiental. Si yo pongo como ejemplo el caso de Chile, la mayor parte de nuestras inversiones en los sectores productivos están paradas por conflictos socioambientales, y por lo tanto es obligado a reflexionar respecto a esos temas y a incorporar estas dimensiones en una mirada más comprensiva de lo que pasa. Y de hecho, la inclusión y la potencia de los temas ambientales, la que hoy día está con temas de contaminación y efervescencia social a propósito de eso, es la que hoy día tiene atrapado y complicado a los gobiernos. Entonces, esta necesidad de mirar de una manera más integral el tema de la innovación y ya no solo pensar en la innovación como creación de valor de las empresas, es parte de lo que hemos tenido que ir incorporando en el Consejo, y créanme que no ha sido fácil, que no es una conversación exenta de tensiones y probablemente va a seguir siendo llena de tensiones, porque allí hay visiones, intereses y desafíos grandes que tienen que ponerse en jaque entre un grupo de consejeros que representa diversidad de intereses y de mirada. Se representan ahí todas las formas de las ciencias. Las humanidades entran hoy día, a propósito de lo que hemos ido evolucionando, como un actor principal. En la primera versión del Consejo no hubo ningún investigador ni académico del mundo de las humanidades, ni de las ciencias sociales, ni menos de la filosofía. Hoy día la ley que recrea, que formaliza la figura del Consejo, exige la participación de estas disciplinas, y eso es un tremendo logro evolutivo, creo yo, en lo que hemos recorrido, porque este tipo de dinámicas que estamos observando requieren de una comprensión más profunda, y me atrevo a decir, tomando las palabras de ayer de Carlos Viñolo, de una conciencia mayor de la época que vivimos, y eso requerimos de las humanidades y la filosofía en esa toma de conciencia. No se trata solo de ver cómo producimos mejor, de cómo hacemos desarrollos tecnológicos, sino de cómo nos situamos en el mundo hoy. Y bueno, esa ampliación de mirada nos ha llevado a que en nuestro rol de ir generando orientaciones estratégicas para la innovación, nosotros vamos proponiendo, además de una estrategia general, entre medio de estas grandes estrategias se van proponiendo agendas de investigación, de desarrollo y de innovación para orientar las políticas y colaborar de una manera más estrecha con el sector público, pero al mismo tiempo incorporando a otros actores en esta conversación. Esas agendas que partieron concentradas en sectores económicos con potencial de clúster, esa fue como la primera prioridad que el Consejo, en el que yo trabajo hace tiempo, levantó como prioridad de recursos y de apuesta a país. Hoy día se ha extendido a temáticas como la sostenibilidad de los recursos hídricos en Chile, la resiliencia ante los desastres naturales, y también con temáticas que siguen siendo vigentes como el desarrollo de una minería virtuosa e inclusiva, que sigue siendo uno de los recursos económicos más importantes en nuestro país. Ese cambio de mirada ha sido todo un ejercicio que yo creo que representa las que yo quisiera llamar pistas, más que buenas prácticas. Nosotros hemos querido adoptar el concepto de pistas, un poquito peleando a esta tendencia a copiar, como si fuese una receta que no reconoce contextos históricos, culturales, coyunturales. Entonces, más bien tratamos de generar aprendizajes que sirvan como pistas, como un mapa. Quiere ser una representación de la realidad, pero todos sabemos que no es la realidad. Y en ese afán, quisiera yo hablar más que de las pistas que hay para cómo invertir en sostenibilidad, del proceso que hemos ido generando para llegar a esas orientaciones, y que creo que son pistas para la innovación de lo público.
Y antes de hablar del proceso, solo para retomar mi hilo, partir situando, aquí ya empiezo a hablar de la innovación de lo público y me dejo las pistas para el final. Creo que una manera fácil de mirar la innovación de lo público con algunas categorías que nos ayuden a comprender los desafíos es que podemos entender la innovación de lo público como lo que yo llamo la digitalización del Estado o la tecnologización, que se trata de ver cómo hacemos mejor lo mismo que ya hacemos, es decir, cómo con los computadores, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con el data mining, podemos eficientar lo público. Yo creo que ese es un nivel y un foco de la innovación pública que es importante, que es necesario, pero que creo que es insuficiente para los desafíos que hoy día enfrentamos. Un segundo nivel tiene que ver con cómo recreamos la organización de los servicios que presta el Estado, y ahí, por lo menos en mi país, se ha hecho un esfuerzo importante por ir generando capacidades y una especie de innovadores públicos, apostando mucho al heroísmo y a la proactividad de los funcionarios, de los servidores públicos, recuperando su vocación, instándolos a arriesgar, a recrear sus maneras, y me parece que eso también es necesario, pero también creo que es insuficiente. Quisiera, para reconocer esos esfuerzos, citar un ejemplo en Chile que tiene que ver con la creación de un programa que se llama Chile Atiende, que es, yo creo que ha sido ícono de varios gobiernos como un ejemplo de innovación de lo público. El Chile Atiende es una búsqueda de prestar un servicio más accesible a los ciudadanos que permita que la ventanilla de relación con el ciudadano se simplifique, que tengamos trámites unificados. Y la génesis de eso, que yo la conozco por el lugar que ocupo, por el privilegio de trabajar en esta institución, tiene que ver con que existía un servicio que se llama el Instituto Nacional de Previsión Social, que era el que entregaba, como administraba las pensiones de los funcionarios públicos, y que tenía oficinas repartidas a lo largo de todo nuestro país. Y a una jefa de recursos humanos que estaba en esa época le dan la orden, porque este instituto fue perdiendo su cartera de clientes al aparecer el sistema de previsión en Chile de las ISAPRES, el sistema privado de previsión. Entonces lo que le piden a esta persona es que despida a 2.000 funcionarios que estaban distribuidos a lo largo del país. Y en su desespero por saber que eso significaba que 2.000 personas que habían trabajado toda su vida en esta labor no iban a poder fácilmente reconvertirse en términos laborales, lo que hace es quedarse con esta preocupación, se le produce un quiebre y encuentra cómo transformar este quiebre en oportunidad, y lo que propone es decir, ¿por qué en vez de despedir a estas personas no ofrecemos nuestras oficinas y nuestra red de funcionarios distribuidos a lo largo del territorio como la plataforma de atención de otros servicios públicos que no tienen esta red, porque no tienen esta distribución territorial? Esa para mí es la génesis de ese proyecto que hoy día es muy reconocido, ejemplo mundial, muy usado por los gobiernos para mostrar a Chile como un innovador público. La génesis de esa innovación de lo público es espectacular y apela a la esencia, creo yo, de la innovación que podemos hacer. Y además me encanta este desespero y este compromiso con ese grupo humano de tener que encontrar una vuelta para resignificar esa función. Yo creo que es notable y por eso digo que estas dos formas de innovación, que implicó obviamente esta reforma, plataformas digitales y una seria incorporación de tecnología, pero además todo un trabajo con los funcionarios que cumplían este rol para que pudieran innovarse en su rol público, me parece que es notable y muestra estos dos tipos de innovación y el tremendo valor que pueden producir. Pero quiero ir terminando hacia el tercer tipo de innovación, que es el que, por lo menos desde el Consejo, más hemos como insinuado o provocado o tratado de movilizar, que tiene que ver con una innovación en el enfoque
de lo público. Y ahí yo quiero reconocer que el que yo esté hoy día acá tiene que ver con conversaciones que iniciamos con Álvaro, de jurado en un concurso de innovadores públicos, donde nos encontramos, nos reconocimos como partner en esta pelea por ir hacia el enfoque, hacia un cambio en el enfoque. Yo creo que ahí lo que nos sucede es que, así como en la educación, en que yo creo que tenemos más conciencia, nuestra forma de organizar el sector público responde a paradigmas y a enfoques que nacieron en otra época, que intentaron responder a momentos coyunturales y a miradas de mundo que hoy día están en crisis. Y por lo tanto, si no somos conscientes de que, y creo que el enfoque donde más se recoge es, donde más se puede como reconocer es cómo vemos, cómo consideramos, cómo definimos el rol del Estado y cómo ese Estado mira al ciudadano. ¿Lo mira como un beneficiario, lo mira como un cliente o lo mira como un ciudadano que es como las últimas corrientes están promoviendo reconocerlo? Yo creo que mientras no tomemos conciencia de que el desafío es de enfoque, podemos perder mucho tiempo en tecnologizar y en hacer estos cambios organizacionales y vamos a hacer avance, pero no vamos a poder hacernos cargo de los desafíos que vamos a vivir crecientemente. Y de alguna manera el consejo al que yo pertenezco hemos tenido que poner en práctica esta mirada y lo hemos hecho de dos maneras que me parece que son las últimas pistas con las que quisiera ir terminando. Una es generar espacios de reflexión y conversación donde la diversidad esté garantizada y ha tenido que ser creciente. Es decir, sentar en la mesa y hacer trabajar en estas agendas de orientación, de cómo contribuir desde las ciencias y la innovación a lo público, a actores que son investigadores de distintas disciplinas y que no comparten lenguaje, y por lo tanto esta no es una conversación fácil, a gente del mundo empresarial que tiene intereses y que cumple roles en esos espacios, por ejemplo en el tema del agua, por ejemplo en el tema de desastre, por ejemplo en el tema de la minería, como citaba antes, a personas que representan a los movimientos ciudadanos, que hoy día son un actor relevante cada vez más movilizador de cambios, a gente que representa los intereses y las preocupaciones del mundo medioambiental y, por supuesto, a los políticos o funcionarios públicos que están a cargo de estas temáticas. Y en una conversación que a lo menos dura 6 meses de intercambio, ir poniéndonos de acuerdo en una mirada que nos permita actuar, que no eluda las tensiones, que permita la profundidad de estos análisis. Y luego, porque eso no basta, como decía, hay que actuar en el tema, como creo, en la mayor pista quizás que pudiese compartir es que necesitamos actuar en el tema de la toma de conciencia, la reflexión, del revisar nuestros paradigmas, pero al mismo tiempo poner esto en acción, porque la vida se juega en las prácticas cotidianas. Y entonces hemos ido también, en paralelo, en muchos casos, generando experiencias pilotos, experiencias de aprendizaje como prototipos, donde desafiamos las maneras de hacer y buscamos cambiar aquello que rige el cotidiano del quehacer público, es decir, cómo en la práctica reconocemos desde el diseño de las políticas que los ciudadanos saben de lo que les preocupa tanto o más que nosotros los que diseñamos y hemos estudiado para esto, y darles poder para que aporten en el diseño de las políticas, y cómo, por ejemplo, podemos cumplir un rol más bien de articuladores y de plataforma que de directores de lo que hay que hacer, y cómo requerimos hacernos cargo y superar estas barreras sectoriales que tienen los ministerios, porque los problemas que enfrentamos hoy día son no solo globales y supranacionales, sino además diversos. Entonces, lo que pasa en agricultura tiene que ver con lo que pasa en obras públicas y lo que pasa en medio ambiente y en educación, y tenemos entonces que encontrar instancias para mirar de una manera más comprensiva. Yo voy a terminar con un ejemplo que le tengo especial cariño, que es un programa que impulsamos que se llama Cultura, que buscaba en el fondo fomentar cultura de innovación y curiosidad científica en jóvenes a nivel escolar. Es un programa que nació dentro de estas comisiones de cómo fomentar una cultura y en el cual volvimos a reunir diversidad de actores, y de la conversación fue surgiendo algo tan que hoy día parece muy obvio, pero que les prometo que no lo era hasta antes de crear este espacio de reflexión y conversación, que era que había muchas ofertas desde el mundo de la ciencia que querían ayudar a educar y a motivar en las ciencias en su sentido más amplio
a los niños y niñas y jóvenes en edad escolar, pero que llegaban a las escuelas y no podían ser acogidas, o sea, más bien terminaban siendo puestas en el espacio extraescolar y en general no cambiaban había mucha frustración de que no lograban incidir y que en el fondo las escuelas no les daban cabida. Y por otro lado teníamos profesores y gente del mundo de la educación diciéndonos: nosotros vivimos presionados por una serie de demandas, la educación es uno de los temas que ha capturado más atención y preocupación en Chile y en el mundo, llenos de demandas y exigencias, y lo que tenemos es un científico que viene de turista a la escuela, que hace una cosa espectacular y que nos saca de nuestra línea de trabajo y no nos deja nada. Hasta al contrario, nos decían algunos, lo que nos pasa es que luego los niños no quieren entrar a clase porque dicen que somos, y nos violentan en el fondo una dinámica de relación. Entonces, lo que hicimos fue tan simple como decir, ¿por qué no trabajemos en conjunto? O sea, ¿por qué no creamos un espacio de codiseño de estas iniciativas y ponemos esta iniciativa en el currículum, en las horas lectivas, y le damos el respeto y el rol que cada uno merece, el científico dando profundidad al contenido y desafiando las metodologías de relación con la ciencia, y el profesor siendo el interpretador del currículum y quien puede poner todos los elementos pedagógicos para que esa experiencia sea efectivamente un aprendizaje que quede. Y los obligamos a un grupo que quiso, obviamente, que quiso inscribirse, pero los dispusimos a trabajar en conjunto, a codiseñar con un mínimo de horas de trabajo entre ellos y luego a implementar cada una de estas iniciativas en la sala con niños o fuera de la sala, también en conjunto. Y creamos un espacio de encuentro. Ese programa que se albergó, que nació de una comisión del Consejo, que tuvo un pilotaje un año, que luego creció al interior de una de las instituciones públicas en Chile que explora de CONICYT, que tiene esta labor, hoy día forma parte de la política de nueva educación pública, que fruto de una reforma en Chile, y va a llegar a todas las escuelas de Chile. Yo cuento esta experiencia porque me enorgullece, pero porque en ese camino tuvimos que pasar de la reflexión a la práctica y en la práctica cambiar el diseño de las bases, los indicadores con los que se iba a medir la experiencia, pelear con los abogados de la Fiscalía, con la Dirección de Presupuesto y empezar a modificar las prácticas, y creo que es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en múltiples espacios. Muchas gracias.